Buenas, damos comienzo a la presentación de nuestro trabajo en el Congreso de Comunicación y Pensamiento, que lleva por título En clave de Re, tertulias de Rebotica, reivindicando el papel de la mujer en la ciencia farmacéutica española, reescribiendo la historia de la farmacia en femenino. Este trabajo ha sido confeccionado por Antonio Ramos Carrillo, yo mismo, por Juan Núñez Valdés, Esteban Moreno Toral y Rocío Ruiz Altava, doctores en farmacia. Es sabido que la lucha por la igualdad es un esfuerzo por el que llevan trabajando muchas mujeres desde el principio de la historia. El enfoque de este documento va ligado a la historia de mujeres de ciencia. Es sabido que la referencia a estas mujeres que tomaron parte en el desarrollo de diferentes especialidades científicas data de hace unos 4.000 años, desde la conocida Hipatia de Alejandría en el siglo IV hasta Rosalind Franklin, por citar algún ejemplo de todas ellas. Pasaron por la historia un sinfín de mujeres anónimas, siempre ocultas tras la sombra del heteropatriarcado. Es conocido que las primeras mujeres universitarias tuvieron que luchar para poder entrar en las aulas, y lo tuvieron mucho más difícil que sus compañeros varones. Podemos ver cómo en la prensa profesional de la época se leía que ellos eran notables farmacéuticos y ellas, literalmente, bellas flores que se entretenían en su farmacia. Por suerte, en nuestra era, las mujeres científicas ya no son consideradas una rareza. Pero a pesar de esto hay que destacar que no existe todavía paridad en los puestos de poder y de dirección en comparación con sus colegas masculinos. Por citar más datos, en la imagen tenemos el único diccionario publicado que es estrictamente farmacéutico, que lleva por nombre Diccionario Biográfico y Bibliográfico de Autores Farmacéuticos Españoles, conocido coloquialmente como el Roldán, que fue escrito por Rafael Roldán Guerrero, que era farmacéutico militar, y que contiene 2.827 páginas, con un formato de doble columna, y consta de, como vemos en la imagen, 4 tomos, donde se recoge la cantidad total de 2.486 farmacéuticos biografiados, hasta el año 1975. Bien, pues consideramos muy importante destacar que de todos estos farmacéuticos, tan solo 23 son mujeres, constituyendo, por lo tanto, el 1% de la totalidad. Dato bastante inaceptable, y más si tenemos en cuenta que la carrera de farmacia es principalmente femenina. Queremos destacar un dato del Colegio Oficial de Farmacéutico de Madrid, en el que nos comenta que la incorporación de las mujeres a la profesión farmacéutica ha ido aumentando considerablemente desde el 0,7% de mujeres colegiadas en 1918 a la actualidad, que representan el 73% y el 83% de las personas dedicadas a esta profesión. Por lo tanto, podemos pensar que esta desigualdad es algo ya superado en el siglo XXI. Pues no, sin ir más lejos, nos podemos ir al 14 de enero de 2005, donde el presidente de la Universidad de Harvard, ni más ni menos, Lawrence Summers, durante una conferencia dijo tal declaración acerca de las mujeres en ciencia. Dijo que ellas poseían una capacidad innata menor para las matemáticas y las ciencias. Por todo esto y por mucho más, creemos que es importante rescatar la biografía de las profesionales científicas en nuestro país. Y nosotros nos centramos concretamente en el campo de la farmacia. Queremos poner en valor su empeño en estudiar, en tener su carrera, su trabajo y, por lo tanto, su autonomía, rompiendo así los moldes de la sociedad de principios del siglo XX y abriendo caminos para las mujeres que han llegado en años posteriores a las aulas. Los principales objetivos que tenemos para este trabajo pues, es poner en valor el papel de la mujer en la ciencia y en particular en la farmacia a través de la historia femenina. Queremos ensalzar la figura de las primeras mujeres universitarias farmacéuticas, resaltando las dificultades que tuvieron solamente por el simple hecho de ser mujer. Para ello, hemos empleado la metodología siguiente, que es consultar un documental creado por Antonio Ramos Carrillo y colaboradores, que lleva por nombre el título de Pioneras de la Farmacia Española, encuentros en el Museo de Historia de la Farmacia de Sevilla, el cual se encuentra centrado en la vida de las primeras farmacéuticas que consiguieron entrar en la Facultad del Arte de Curar en nuestro país.
Discusiones y debates en torno a este vídeo han dado origen a esta comunicación. Con respecto a los resultados y discusión, la primera mujer en España en licenciarse en farmacia fue María Dolores Martínez Rodríguez, una alicantina que lo hizo 3 años antes que Blanca de Lucía, y casi al mismo tiempo también que Blanca estuvo Gertrudis Martínez Otero. El documental describe, poniendo en valor el modelo de entrevista, la vida de Blanca de Lucía Ortiz, de Clara Orozco, de Elvira Moragas y de Gertrudis Martínez Otero, en el contexto de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ponemos pues en valor la vida de las primeras mujeres licenciadas en farmacia, todas de personalidades muy diferentes que hubo en nuestro país, y que solo por el hecho de su género tuvieron que luchar para conseguir sus metas, intentando cambiar tanto las injustas leyes como la mentalidad de la época que les tocó vivir. Esta es la carátula del vídeo documental que hemos realizado, que fue editado por el Servicio de Recursos Audiovisuales de la Universidad de Sevilla en colaboración con el Vicerrectorado de Investigación de esta misma universidad, en el entorno del Museo de Historia de la Farmacia. El documental es presentado y narrado por Igea, que es la hija de Asclepio, que en su mano sostiene la copa y la serpiente, que es el símbolo de la farmacia. Y el modelo es como entrevista a través de este personaje que hace de narrador, investigador y entrevistador de estas farmacéuticas, transportándose al siglo XIX. También salen en este documental las primeras sanadoras y también las brujas, en ese enlace con la farmacia, porque queremos destacar el papel de la mujer en su inicio, pues como primera sanadora ya estaba la mujer ahí, y vamos desgranando a partir de ese momento su perfil en la historia del arte de curar hasta nuestra actualidad. La primera farmacéutica que se entrevistó es Blanca de Lucía Ortiz. Está la imagen real de Blanca de Lucía y está la imagen que aparece en el vídeo entrevistando a Blanca de Lucía. Blanca de Lucía nació el 21 de noviembre de 1875 en Palma del Río, Córdoba. Se quedó viuda y era una católica convencida. Se licenció en farmacia en 1896. Y el entrevistador le preguntaba: pero Blanca, ¿por qué no te decidiste a huir del pueblo cuando comenzó la guerra civil? Y ella decía: la verdad, pensé que sería cosa de poco tiempo. Y además yo no tenía por qué temer nada. Era de derechas, pero no me metí en cuestiones políticas. Daba muchas limosnas y siempre ayudaba en mi farmacia, a todas las personas que podía, fiándoles incluso los medicamentos. En mi caso fue horrible, te cuento. Me asesinaron cuando yo tenía 62 años, el 20 de agosto de 1936, de la siguiente manera. Me trasladaron a pie hasta el puente de hierro sobre el río Guadalquivir. Me desnudaron, me torturaron, me dejaron y me arrojaron con una piedra atada al cuello, ya muerta, a las aguas del río. Traté de dar prueba de entereza y morí perdonando a mis verdugos y pronunciando el nombre de Cristo. Añado ahora que sobre Blanca de Lucía se abrió por parte del arzobispo de Córdoba en 2008 una causa de beatificación hacia su persona, pero que a fecha de marzo de 2023 aún no está resuelta. No es menos cierto también añadir que personas farmacéuticas que estuvieron vejadas y asesinadas lo hubo tanto de un bando como de otro en la guerra civil. La siguiente persona entrevistada fue Clara Orozco, y el entrevistador le preguntaba: hola Clara, tus apellidos son Orozco Barquín y naciste en Zumárraga, Guipúzcoa, el 27 de marzo de 1910. Cuéntame algo más sobre ti. Y ella respondía: cursé la carrera de farmacia en la Universidad Central de Madrid, licenciándome en 1934. En Madrid conocí en ese año a mi marido Luis Casas en el departamento de farmacología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central. Pero Madrid estaba en los albores de la Guerra Civil
y Luis era miembro de la Falange Española. Fue asesinado el 25 de septiembre de 1936, 3 meses antes del nacimiento de nuestro segundo hijo. Nuestra hija enfermó seguidamente de neumonía y falleció no mucho después, todo lo cual me sumió en una profunda tristeza y melancolía. Mi padre, viudo, se vino a vivir conmigo y con su nieto, pero me reinventé como pintora y entré en el círculo cultural y literario de Madrid. Empecé a codearme con personalidades del mundo científico y artístico como Joan Miró, Jean Cocteau, Andrés Segovia y Salvador Dalí, quien era un amigo muy cercano y que me regaló una acuarela de la Virgen. Otro pintor, Enrique Navarro, me pintó en un cuadro en 1948. La siguiente farmacéutica a quien se entrevistó en este documental fue Gertrudis Martínez Otero. Aquí tenemos la imagen real y aquí la imagen en el documental. Y le decíamos, háblame de ti, Gertrudis. Contestaba, tengo una vista larga y templada de todo lo acontecido. Yo nací el 9 de octubre de 1878. Hice un curso preparatorio en la Universidad de Cádiz, entonces dependiente de la de Sevilla, y después me fui a Granada, donde me licencié en farmacia en 1896 con las máximas calificaciones. Después de ello regresé a Sanlúcar de Barrameda. Entonces abrí una farmacia allí, que era la tercera de España, regentada por una mujer, tras la de María Dolores Martínez Rodríguez en Almoradí, Alicante, y la de Blanca de Lucía Ortiz en Palma del Río. Y finalmente tenemos a Elvira Moragas Cantero, igualmente arriba las imágenes reales y abajo la representación en el documental, y se le preguntaba, ¿en tu familia había muchos farmacéuticos, Elvira? ¿Fue esa la causa de que estudiara farmacia? Y contestaba ella, sí, tanto mi padre como mi abuelo y un tío mío eran farmacéuticos. Mi padre tenía una farmacia en Lillo, Toledo, lugar donde yo nací el 8 de enero de 1881. Me matriculé en la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Madrid en 1899 y en mi curso era la única mujer. Terminé en 1905. Mi padre fue decisivo en esos estudios porque, por el hecho de ser mujer, tuvo que dirigir muchas instancias al señor rector para que me permitiera realizar mis estudios. Los profesores y catedráticos se veían obligados a responder ante las autoridades pertinentes de que la presencia de las mujeres en el aula no alteraría en ningún modo el orden. En 1914 decidí ingresar en el convento de monjas Carmelitas Descalzas de Santa Ana y San Luis Gonzaga en Madrid. Y le preguntaba, ¿cómo se produjo tu asesinato? Ella decía, los milicianos empezaron a quemar el convento en julio de 1936. Nos detuvieron a las monjas y nos llevaron a la Dirección General de Seguridad. Después nos liberaron, pero tras unos días volvieron a detenernos y nos llevaron a la checa de la calle Marqués del Riscal. El 14 de agosto por la noche me trasladaron a la pradera de San Isidro y allí me dispararon 3 disparos en la cabeza, produciéndome la muerte. Añado que en 1998 la proclamaron beata en una ceremonia oficiada por su santidad el Papa Juan Pablo II. Todo esto son origen de investigaciones. Gracias a estas adelantadas, la presencia de las mujeres en el Paraninfo es un hecho más que normalizado, y mucho más en la carrera de farmacia, donde el porcentaje de mujeres es muy superior al de hombres. En el documental estudiado también se hace alusión a las antiguas sanadoras, que se podría decir que fueron las primeras boticarias en un amplio sentido de la palabra, y a las mal llamadas brujas, que también tenían relación con el mundo de la confección del medicamento, ya que es bien conocida su sabiduría sobre el poder de las plantas. Además que dichos conocimientos, junto con su visión de la moral y la sexualidad, las llevaron a ser apresadas. Entonces, quizá nuestras pioneras farmacéuticas fueron las lejanas descendientes de las sanadoras y de aquellas brujas que no consiguieron quemar. Os dejamos aquí la bibliografía que hemos empleado para la realización de este documento y muchas gracias por vuestra atención.